que sepan, yo vengo de OPEPA. OPEPA es la Organización para la Educación y Protección Ambiental. Es una organización que fundé hace 25 años y está al servicio de ustedes también. El objetivo nuestro es reconectar a las personas con la tierra para acelerar las transiciones o la transición hacia culturas sostenibles y regenerativas. Pero en eso quiero empezar desde el principio. ¿Ustedes saben qué es lo que hay ahí? El punto azul pálido. ¿Y qué es ese? Es la Tierra. Es la primera foto que hubo de la Tierra desde el espacio, desde lejos de la Tierra. Entonces, esta foto y la siguiente que les voy a mostrar fueron dos fotos que inspiraron realmente el movimiento ambiental, digamos, moderno, por decirlo así. Y esta es la foto del amanecer de la Tierra. Esta es la primera foto después de que el Apolo 8 dio la vuelta por la Luna, detrás de la Luna, y ve la Tierra amaneciendo como un cuerpo suspendido. Y como decía al principio, nosotros vivimos en un planeta que en últimas es increíble, es mágico. Yo la verdad, y leyendo los recuentos de todos los astronautas que han visto el planeta desde arriba, es sobrecogedor para ellos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que vivimos todos en este planeta. Y eso suena muy sencillo, pero es muy profundo, porque esa realización es la que nos va a permitir transitar hacia lo que necesitamos. ¿Pero qué tiene que ver esto con la educación? Pues que nosotros aprendemos y aprendemos con un objetivo. Y aprendemos desde que somos muy chiquiticos. Pero para aprender usamos un sistema, y es un sistema que es el sistema principal del cuerpo, para poder recibir información, transformarla, procesarla, interpretarlo y entender. Y ese sistema es el sistema neurológico, el sistema del cerebro. Entonces yo quiero que pensemos un poquito cómo se desarrolla el cerebro. Cuando nosotros hablamos de aprender, ¿qué significa? Un niño nace y ¿cómo empieza a aprender? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que regula el aprendizaje? ¿Qué es lo primero que se necesita para aprender? ¿Alguien que se atreve a una palabra? Una palabra, vamos. Estímulos, experiencias, el cuerpo, exploración, conexión. Listo, buenísimo. Entonces el aprendizaje y el desarrollo neurológico depende, obviamente hay un factor genético que viene atrás, pero realmente depende de un entorno de aprendizaje y de experiencias, de interacciones con ese entorno. Si no hay eso, pues no hay los estímulos necesarios para desarrollar cada una de las conexiones neurológicas que van construyendo el sistema que nos va a ayudar el resto de la vida a percibir, a interpretar y a pensar como pensamos nosotros, como Homo sapiens sapiens, que a veces no pensamos tan bien, pero… Y si ustedes ven una foto interna de todo el sistema neurológico, van a ver que no es muy diferente a un árbol, no es muy diferente a una red de micelio de los hongos. Quiere decir que nosotros estamos hechos todos de las mismas formas de aprendizaje. El aprendizaje no es solo humano, sino es de toda la naturaleza y funciona con estructuras muy similares, y esto es fundamental. Pero cuando vamos al ser humano de nuevo, hoy en día, ¿cómo es la educación? Muchas veces la educación y se basa en unas premisas que el estudiante es una persona que es un contenedor vacío, y tenemos maestros que son los que contienen el conocimiento que debe ser traspasado de ellos a ese contenedor vacío. Y de ahí viene mucha de las estructuras de la educación moderna, de la entrega de esa información. Pero eso también ha estado cambiando y nos damos cuenta que es muy diferente a lo que teníamos desde que nacimos y desde que éramos cavernícolas, por decirlo así. Pero si miramos las definiciones de educación, en el Webster, el diccionario Webster dice que es conocimiento, destrezas y comprensión que recibes al asistir a un colegio o a una universidad, muy enfocado a educación formal. Y el diccionario de Oxford dice que es una experiencia reveladora. Yo me quedo con la última definición.
Sin embargo, volvemos a la educación moderna. La educación moderna piensa que la educación es una maquinaria para entregar conocimiento, información, habilidades, destrezas a una persona que nace sin tenerlas. Pero es una maquinaria. Y la realidad, como decíamos, es que no funciona así. Sin embargo, nosotros vamos de un salón de clase donde un guía, un mentor está guiando un entorno de aprendizaje, está creando ese entorno y está guiando unas experiencias de aprendizaje. Esas experiencias de aprendizaje deben y necesitan volver a volverse físicas y en contacto con la tierra. Ustedes saben que el ser humano, al entrar en contacto con el suelo, genera una serie, digamos, de respuestas biológicas al suelo que aumentan el nivel, digamos, mejoran el sistema inmunológico del ser humano, mejoran la felicidad en el ser humano. Entonces es bien chistoso porque nosotros como animales, como naturaleza que somos, crecimos conectados con todo esto, pero hoy en día estamos viviendo en entornos de aprendizaje que a veces son totalmente artificiales y por eso caemos en ese sentir o la percepción de que estamos separados o somos separados, pero debemos traer estas experiencias de nuevo al contacto con la naturaleza. Y el contacto con la naturaleza en el contexto social, con el contexto de otras personas. Y los guías o los mentores, como ustedes, se vuelven guías de, yo diría, y como yo lo pienso, porque yo fui explorador en toda mi juventud, yo creo que ustedes son guías de exploración. Y yo creo que ser educador es ser un guía de exploración. Ustedes están guiando a unas personas a través de estas experiencias de aprendizaje, estas experiencias de descubrimiento y llevándolos a entornos ricos para aprender y creando estos entornos. Pero faltan a veces cosas y esta caricatura dice, estuve mirando las noticias y por lo visto pues faltan muchas cosas en este mundo, estamos mal. Dice que falta, el problema es el petróleo y ella dice no, el problema es la empatía. Entonces yo vuelvo a que la educación y la exploración es la construcción de capacidades empáticas. Y para mí la empatía se volvió realmente el punto de contacto que me llevó a la regeneración. ¿Por qué? Porque la empatía es la capacidad profunda de sentir como otro, de sentir la vida. Y al sentir como otro, en últimas, es la capacidad de transitar a ser como otro, a ser parte del todo, a ser naturaleza. Y entonces eso nos lleva a que la empatía se conecta con una cantidad de otras exploraciones y muchas de ellas ya se mencionaron hoy en las herramientas y en lo que ustedes hacen en el aprendizaje. Cómo enfocamos pensamiento sistémico, solución de problemas, liderazgo, trabajo en equipo, sistemas de vidas y regeneración, para poder volver a pensar el mundo de una forma diferente, una forma integrada donde estemos todos. Como vimos hoy, como escuchamos, pues tenemos una serie de problemas complejos, unos problemas ambientales que cada vez se sienten más graves, unos problemas sociales que también se representan en una gran cantidad de conflictos. Pero en últimas estos problemas no son lo que creemos. Yo tengo la hipótesis de que estos problemas realmente son unos problemas de relaciones. Entonces estamos viviendo una profunda crisis de relaciones. Por lo tanto, la regeneración como opción es la capacidad de reconstruir y reconstituir para estar en correcta relación. ¿Listos? Les voy a dejar este videito. Este lo hizo un colega mío de Rusia que le tocó irse de Rusia para no caer en las manos del imperio y está creando unas comunidades europeas regenerativas bien interesantes. When I was little, I was told the history of the earth. It impressed me a lot. I was told that a long time ago, and quite by accident, life appeared on our planet. Living things competed, fought for resources, and killed each other. They constantly mutated and changed. The strong survived, the weak died out. This is how natural selection and evolution work.
I was told that in this struggle, people won over time. The people were not very strong, but they became the smartest. They created and used tools, developed hunting tactics, made clothes for themselves, and gradually settled throughout the earth. By cultivating edible plants and domestic animals, people gained greater independence from nature, built cities and states, created an artificial habitat, and finally made their lives comfortable and safe. Thus, we became the pinnacle of evolution, defeated hunger and dangerous diseases, and are soon going to cope with the remaining problems. In the meantime, we can enjoy the present moment, waiting for a wonderful future of flying cars and androids. This story sounded pretty good, but soon I began to realize that reality is different from this picture. It turned out that I live in a world of instability, inequality, epidemics and environmental disasters. Something went wrong. How did we get ourselves into this situation, and what are we to do now? It seems that there is a mistake in the story itself, which we, the civilized people, are used to telling ourselves. And in order to overcome the crisis, we now need to tell a different story. The bodies of all living organisms consist of the same chemical elements, and every cell of our body contains exactly the same parts of the genetic code as the cells of whales, grasshoppers, oaks, fungi, and bacteria. And this is not surprising, because we all descend from a common ancestor who lived billions of years ago, and are literally relatives to each other. The very cells of our body are the result of symbiosis. Once a single-celled organism found itself inside another, but not as an enemy or food. They began to live together and exchange resources. This ancient collaboration allowed the development of all multicellular life. We see ourselves as separate beings, but in our bodies, in addition to the trillions of human cells, there are no fewer cells of various microorganisms. Microbes don't merely coexist with us, but influence us and perform important functions. We have a whole ecosystem inside, and when its balance is disturbed, it affects our health. Likewise, living organisms throughout the earth form an interconnected web of life, a unified system in which everyone depends on the other for their existence. Bees transmit genetic information from one plant to another, participating in their reproduction and evolution. Through an underground network of fungal mycelium, trees exchange nutrients and information. Biologists studying mycorrhizal networks know that the forest is not just a collection of trees. It is a complex system that lives as a single organism, where each element is connected with each other and supports the life of the entire community. Some scientists consider the whole biosphere to be such a system. The living Earth is a superorganism capable of self-regulation and maintaining optimum conditions for life. Humans are no different. We cannot live without other people, without animals and plants, fungi and bacteria. How can people learn not to destroy, but to enrich this complex system with their presence? To do this, we need to stop considering ourselves superior to other forms of life. We need to understand and feel that we are parts of the whole, members of a community in which everyone is connected. We need each other to make up a single network of life together. Those who plant forest gardens, care for bees, conserve seeds, protect forests, and restore ecosystems recognize this already. It's time for us to recognize it as well. To recognize this means to pay attention to those who are nearby and begin to take care of the well-being of the entire living community. We have caused this crisis, and we can help ourselves and the other living beings to overcome it. It's time for us to change, all of us together and individually.
Let's wish each other well in this beautiful journey. Bueno, creo que este video resume toda la mañana y muestra un poquito la educación para la regeneración. ¿Qué quiere decir esto? La regeneración, ustedes escucharon hoy algunos preceptos grandes sobre la regeneración. Esta tabla es una tabla de Christian Wall, de Daniel Christian Wall, que es un colega, y John Reed, que interpretaron qué quería decir la regeneración y la transición a la regeneración. Quería mostrárselas porque acá hay un concepto desde lo técnico que es bien importante. Si ustedes miran, hay 4 cuadrantes. Este cuadrante inferior izquierdo para ustedes es un cuadrante donde hay mucho uso de energía y sistemas que se degeneran. Y en últimas, ese es el modelo de desarrollo que hoy en día empezamos a llevar, especialmente porque pensamos que la naturaleza, como se mencionó antes, es un recurso en servicio nuestro. Entonces tenemos que tomar ese recurso, lo transformamos usando energía para nuestro beneficio. Pero eso en últimas ha dañado y afectado negativamente el sistema de vida. La regeneración por el… Algo pasó. Bueno, la regeneración mientras llegamos a eso otra vez, la regeneración en lo opuesto es un sistema que en últimas puede usar la energía vital del mismo sistema para alimentar el sistema, para que el sistema cada vez gane más vitalidad. En ese proceso, la transición que tenemos que tomar es de un sistema que extrae, transforma y degenera a un sistema que crea condiciones para que el sistema mismo pueda seguir alimentándose, que es este sistema acá arriba. Entonces, pasar desde esta esquina hacia esta esquina. El centro es lo que podemos llamar como la sostenibilidad, que es el punto en donde estamos manteniendo los recursos futuros y los recursos presentes para poder tener lo mismo en el futuro de lo que tenemos ahorita, pero no generamos vitalidad. Entonces tenemos que pasar por un proceso y este proceso es importante en la educación porque igual toca pasar este proceso internamente, que es pasar desde esta visión antropocéntrica hacia una visión donde nos consideramos parte de un sistema, donde empezamos a restaurar los daños que hemos hecho, a sanar. Entonces el ser humano tiene que volverse un sanador y después empezamos a reconciliarnos internamente, reconociendo que somos naturaleza, para poder actuar de forma regenerativa o como otro amigo mío, que es un gran filósofo, Glenn Albrecht, dice, de forma simbiótica. Y vale la pena que lo busquen porque tiene un glosario terrático espectacular para generar preguntas y enseñanzas. Pero eso nos lleva a transformar una vida de uso donde el hombre es externo, a volvernos y apropiarnos de una vida en donde nosotros somos parte, generadores de la vitalidad del sistema como tal. En la regeneración también hay 2 divisiones, pues así lo he visto yo y así lo explico y creo que esto les puede ayudar, por eso los comparto con ustedes. Y yo creo que la regeneración yo la divido en 2 tipos de regeneración, la superficial y la profunda. La regeneración superficial es todos esos prácticas y procesos, entonces la agricultura regenerativa, la economía regenerativa, todo eso que tenemos a la mano para transformar sistemas, prácticas y procesos que hoy en día usamos, que se pueden volver más regenerativos. Sin embargo, yo puedo transformar todos los campos de cultivo en agricultura agroecológica regenerativa, pero me falta transformar algo más. Y ahí es donde entra la regeneración profunda. La regeneración profunda es esos cambios del ser, en donde yo cambio mis principios, mis formas del ser y mis formas de relacionarme. Entonces yo creo que es muchas veces es más fácil empezar por lo superficial, porque es donde podemos moldear los hábitos, los comportamientos y crear sistemas que son perceptibles. Pero no podemos hacer eso olvidando lo profundo. Entonces, como les decía al principio, tenemos que balancear lo técnico con lo interior. Y este es uno de los retos de la educación para la regeneración.
Dentro de la educación para la regeneración, entonces es pasar de salón de clase a lo que podemos llamar experiencias de aprendizaje, en donde las experiencias de aprendizaje tienen unos, digamos, unos valores y unas cualidades que las enaltecen. El amor, la colaboración, la empatía, el espíritu naturalista, la indagación, el enfoque sistémico, pasar del ego al eco, que ya lo mencionamos, y lo regenerativo. Pero de nuevo, tiene que ver con conocimiento, lo superficial, y con lo profundo, las formas de ser y de sentir. Entonces, reconectar se vuelve fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconectarnos a entender el mundo de una forma holística. Acá tenemos un pato, y este es un pato en la representación mecanista, reduccionista de hoy en día. Esto es en la revolución industrial y científica, así es como se empezó a pensar el mundo para poder estudiarlo, pero pues este es realmente un pato. Y podríamos cuestionar eso también, porque un pato no es ese, un pato es este. Un pato es en relación con todo el sistema interconectado e interdependiente que lo rodea. Entonces la educación para la regeneración tiene que tener un enfoque holístico, nunca podemos perder de vista todas las relaciones. Y eso quiere decir que tenemos que pensar en las relaciones nuestras con nosotros mismos, con otros y con la naturaleza, con el territorio con el que estamos, donde tenemos que fomentar, reconstituir esas relaciones para activar lo que yo llamo la capacidad regenerativa. Y la capacidad regenerativa se da realmente en algo que hemos descubierto que pueden ustedes incluir en sus procesos, en sus experiencias de aprendizaje, es haciendo tres cosas. Lo primero es trabajando para conectar profundamente con la tierra, pero también conectar profundamente con uno mismo, porque esto es lo que nos permite empezar a encontrar y descubrir que somos naturaleza y empezar a afinar, digamos, la capacidad empática con otros, con nosotros mismos y con la naturaleza. Adicionalmente a eso, pues tenemos que ayudar a que los estudiantes desde chiquitos, desde muy chiquitos, despierten lo que yo llamo el espíritu naturalista. Como hablamos al principio, el cerebro se va formando a través de las experiencias que tenemos. Si ustedes imaginan un niño moderno, y cierren los ojos un segundito, y piensen que ustedes son un bebé en una cuna, abren los ojos, y alrededor de ustedes tienen 4 paredes blancas con un móvil de colores primarios y tienen música clásica al fondo. Les estoy describiendo lo que dicen los libros de la pedagogía moderna, que es un entorno rico para aprender. Ahora cierren los ojos y vuélvanlos a abrir. Están acostados en la base de un bosque, mirando los árboles, bailando con el viento que los toca, oyendo las hojas de los árboles cantando, oyendo las aves, oyendo los insectos que se acercan a ustedes, viendo los rayos de luz cambiando todo el tiempo con el movimiento de los árboles y viendo la cantidad de colores, formas alrededor de ustedes. Entonces, si siguen con los ojos cerrados, ábranlos, pero fíjense la diferencia en los dos tipos de experiencia. Son experiencias totalmente diferentes. Entonces yo creo que parte de despertar el espíritu naturalista es crear entornos de aprendizaje que realmente incorporen toda la vida, para que nosotros podamos reconectar y establecer esos instrumentos de conexión, pero también que podamos aprender a percibir o a sensar lo visible y lo invisible. Yo les dije por la mañana que lo visible son todas esas cosas que vemos, las plantas, los árboles, el suelo. Lo invisible es todas esas, digamos, diálogos que hay entre las cosas que vemos. Las transferencias de energía, las relaciones, las interacciones, todo eso que no es tan evidente, pero eso se puede aprender a ver. Piensen solamente cuando entran a una reunión donde el ambiente está bien pesado y ustedes dicen, ustedes están percibiendo lo invisible, pero eso lo podemos hacer en el bosque, lo podemos hacer en la ciudad y en todos lados. Porque una persona que empieza a entender y a conectarse profundamente, una persona que tiene despierto su capacidad de sensar,
tiene ese espíritu naturalista despierto, puede empezar a actuar de forma regenerativa. Y esto es a lo que queremos llegar. ¿Cómo activamos a muchos seres humanos que puedan actuar de forma regenerativa? Entonces, activar la capacidad regenerativa o la regeneratividad tiene que ver con estimular siempre los 3 niveles de relación. Mi relación conmigo mismo, mi relación con otros y mi relación con la naturaleza. Quiere decir que en cualquier proceso que estén trabajando ustedes, tanto de arte, matemáticas, de lenguas, siempre hagan preguntas que relacionan los tres ámbitos, porque es clave enfocarse en las relaciones y siempre preguntarse cómo puedo estar en correcta relación en este caso. Y volvemos a nuestro planeta. Nuestro planeta va a estar saludable si estamos en correcta relación, no solo los seres humanos, sino todo lo que vive en el planeta. Eso es lo que hace que el planeta sea saludable. Y el planeta, las relaciones parten de cada uno de nosotros, entonces es fundamental recordar esto. Y en la experiencia que hemos tenido nosotros en OPEPA hemos descubierto que para facilitar el proceso, lo que podemos hacer es crear experiencias que siempre incluyan, obviamente, conocimiento, pero que tienen que incluir el cuerpo, tienen que incluir la capacidad y la experiencia corporal. Tienen que ayudar a que el cerebro conecte de formas diferentes y aprenda a percibir, no solo con los 5 sentidos, sino con los otros 38. Creo que hoy en día el último artículo que leí decía 38 sentidos del ser humano, porque ya se está empezando a reconocer que la intuición son muchos sentidos que no hemos reconocido. Entonces, al conectar el conocimiento, la experiencia corporal y física y todos nuestros sentidos y incluir lo que yo llamo el aprendizaje emocional, pero realmente es poder traer todo eso que ocurre adentro de la persona a la superficie para que pueda conectar el conocimiento con esa experiencia corporal, con sus emociones y expresarla, y esas expresiones compartirse en una comunidad de aprendizaje, empezamos a crear un entorno de aprendizaje para la regeneración, que unido a momentos mágicos en la naturaleza, que crean ventanas de oportunidad, como las llamo yo, momentos como un atardecer, como ver un colibrí alimentándose de una flor, entendiendo todo este contexto, ayudan a que hayan momentos trascendentes del aprendizaje, en donde uno empieza a sentir la magia de la naturaleza y a partir de eso entender y conectar el conocimiento con la experiencia, con las emociones. Entonces, resumiendo, y paso esto muy rápido, necesitamos una serie de desarrollos de conocimiento, experiencia, emoción, espacios mágicos que estimulen el respeto, la empatía y el amor. Esos son pilares fundamentales de la educación para la regeneración. Y esto permite que, si estoy siempre poniendo mi relación conmigo mismo, con otros y con la naturaleza, empecemos a entender toda la problemática del mundo desde las relaciones y desde cómo puedo actuar yo, cómo podemos actuar nosotros y cómo podemos crear entornos resilientes y regenerativos. Y entonces esto se da haciendo. Hice esta gráfica para resumir ya todo, porque creo que acá hay una parte fundamental que vamos a hablar ahorita en el panel, y es que el ser humano también tiene secuencias como todo en la naturaleza. Nosotros nacemos, crecemos, maduramos, nos volvemos viejos y morimos, ¿correcto? Pero en diferentes momentos construimos conocimiento y nuestros instrumentos de forma diferente. Yo creo que en la edad temprana, conectado con el proceso de generación, digamos, del sistema nervioso, es un momento crítico. Entonces, todos los que trabajan con edad temprana y con transiciones, con los chiquitos, es donde más tenemos que empezar a ampliar el espectro de experiencias para que puedan formar el instrumento que luego vamos a poder empezar a darle información para que relacionen, para que entiendan, para que puedan empezar a entender el sistema de vida desde una perspectiva diferente, que incluye entenderlo desde lo intuitivo, desde lo sutil y desde lo visible, digamos. Y eso permite pues ir generando ese proceso. Y cuando vemos cómo funciona esto, pues es el proceso de conectar profundamente, aprender a sensar o a sentir, aprender a actuar,
también se va volviendo una guía que podemos utilizar para crear currículo progresivo o experiencias progresivas a través del sistema de aprendizaje o el colegio. Y por últimas queda entender pues, que las experiencias de los estudiantes están mediadas también por el entorno, pero también por nosotros como líderes, como guías, como mentores. Entonces es importante como mentores que ustedes se pregunten, ¿qué tanto se conocen ustedes mismos? ¿Qué tanto se están ustedes actuando como dice Krishnamurti, como el observador y como el observado? Porque esta es una forma de mediarse a sí mismo. Si yo me miro a mí mismo y actúo como el que actúa, pues empiezo a darme cuenta de los patrones que yo estoy emulando y puedo corregirlos, puedo modificarlos, puedo mejorarlos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacerme estas preguntas que todos hemos mencionado hoy. ¿Cómo mis acciones contribuyen al mundo? ¿Cómo contribuyen a la dirección a la que queremos ir? Si esa dirección es la regeneración, entonces me tengo que hacer preguntas. ¿Qué ondas generan mis acciones? ¿Cómo impactan? ¿Impactan generando o regenerando, creando condiciones para regenerar o impactan dañando, degenerando? ¿Son acciones de cuidado o acciones que no son de cuidado? Y es muy importante preguntarse esto todos los días como guía, porque los estudiantes en las experiencias que ustedes lideran no solo aprenden de la experiencia, aprenden de verlos a ustedes navegando la experiencia. Y yo creo que una gran parte del aprendizaje está en ese proceso. Por lo tanto, tenemos que empezar a actuar con más niveles, obviamente desde lo personal, pero pensando en qué pasa en la vida y siempre reflexionando a esa escala. ¿Y qué pasa en 7 generaciones? Esto viene de muchas de las comunidades indígenas americanas, hablan del pensamiento de 7 generaciones. Hoy en día la modernidad habla de pensamiento de una generación. Entonces volvamos a preguntarnos, ¿cómo podemos construir vitalidad y prosperidad para 7 generaciones adelante y todo lo que vivimos? Y en esto, ¿cómo podemos asumir un liderazgo regenerativo? El liderazgo regenerativo es vivir y liderar con amor. El amor crea condiciones propicias para la vida. El amor se alimenta y crece del amor. El amor engendra ciclos virtuosos. Y entonces yo soy un romántico y lo pueden ver en lo que yo digo. Pero creo que el amor es de las cosas que más hemos olvidado enseñar porque le hemos puesto un lente equivocado. El amor es la capacidad de sentirnos naturaleza. Y si lo empiezan a ver desde esa perspectiva, se van a dar cuenta que el amor es el que genera una cultura del cuidado, que es el que genera la cultura de la vida, que es el que genera la capacidad nuestras de compartir, guiar, enseñar y acompañar el aprendizaje de una forma regenerativa. Y esto nos lleva a cambiar la forma en que estamos enfrentando los problemas. Si ustedes empujan una pared lo más duro que puedan empujarla, ¿qué pasa? ¿Ustedes qué sienten? Que la pared los empuja con la misma fuerza, pero no pasa nada. Entonces la resistencia cuando hablamos de empujar una pared es perder mucha energía empujando para sentir la misma fuerza en contra de nosotros y que eso valide nuestra lucha. Entonces yo los invito también a pasar del liderazgo desde la resistencia, porque la resistencia es acción, reacción, empujar, gastar energía en eso que no es cambiable, a la resonancia. Realmente a poner esa misma energía a construir nuevas formas de ver el mundo y a construirlas desde el pensamiento, desde la acción y desde las formas del ser. Y como decía Joanna Macy, que también los invito a que la investiguen, tiene una cantidad de herramientas importantísimas que pueden usar en sus clases, que cada día debemos escribir la historia del mundo que queremos ver, porque eso es lo que hace que el mundo ocurra. Mucha gente dice que nosotros actuamos el mundo, pero yo creo que nosotros contamos las historias del mundo. Entonces tenemos que empezar a contar historias diferentes y los niños son los que crean las historias del mundo que van a ver. Entonces no dejemos que cuenten la misma historia que contábamos nosotros. Permitámoslos que descubran y cuenten historias fantásticas de mundos prósperos, donde hay cuidado, donde podemos vivir todos vitalmente en el mismo planeta.
Y de esa manera empezamos a emular el sistema que está profundamente interconectado, interdependiente, que soporta toda la vida y que permite que empecemos a actuar con coherencia, resonancia y en últimas de forma regenerativa. Y de esta manera podemos continuar la evolución del ser humano. El ser humano, ustedes ven que evoluciona hasta el Homo sapiens sapiens, el hombre que piensa o el hombre que sabe. Y a veces yo me pregunto, y muchos dicen el hombre que sabe, pues debe transformar la visión del ego al eco, esto ya lo hablamos, hacia el seva. El seva es una palabra en sánscrito que significa en servicio de. Entonces, voltear la pirámide de la naturaleza en servicio del hombre al hombre en servicio de la vida. Y esto nos va a permitir en últimas evolucionar hacia o el hombre que ama o el hombre que florece, porque empezamos a actuar como naturaleza y empezamos a despertar.